Hola a todos los hermanos, una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo. Un saludo a todos y gracias una vez más por mirar los videos de este canal Más Allá de lo Evidente, por compartir. Gracias a todos ustedes de verdad de corazón y no se olviden por favor dejarme siempre sus comentarios. Háganme saber por favor de qué manera les ha bendecido cada mensaje que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo en este canal. Lo hacemos con todo nuestro corazón, con la mejor intención. Exponemos la palabra de Dios conforme creemos que Dios la pone en nuestro corazón y esperando que pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. De modo que un saludo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, como todos los temas que tienen que ver con la palabra de Dios son importantes, este también lo es, el cual lo he titulado El sometimiento, la clave de la autoridad. El sometimiento, la clave de la autoridad. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Hablar de sometimiento hoy en la iglesia es un tema que se escucha, pero poco se entiende y poco también se aplica. Una cosa, amados hermanos, es reconocer una autoridad y otra muy distinta es someterse a ella. Un significado simple y claro de sometimiento es cuando yo hago algo aún en contra de mi propia voluntad. Eso es sometimiento. Cuando obedeces aún cuando no entiendes o no estás de acuerdo con lo que estás haciendo. Y siempre he creído, amados hermanos, que esa es la diferencia, o eso es lo que hace diferencia entre la obediencia y el sometimiento. Yo personalmente hallo una diferencia entre esos dos conceptos, entre obediencia y sometimiento, porque la obediencia quizás tiene que ver más con obedecer, con uno hacer lo que a uno le parece que es correcto, pero el sometimiento es una definición más profunda, va más allá, pienso yo, que va más allá de la obediencia. Porque el someterse, vuelvo y le repito, es cuando nosotros hacemos algo con lo cual no estamos de acuerdo, pero aún así lo hacemos por sometimiento. La sociedad en la cual vivimos hoy tiene un grave problema con esto. ¿Cuál es el problema que la sociedad tiene hoy? Que nuestra sociedad reconoce la autoridad, pero le cuesta someterse a ella. Y eso es lo que hemos estado viendo con toda esta situación de la pandemia y del coronavirus. Voy a contarles algo. En el lugar donde yo vivo, hay un grupo de muchachos que se reúnen y ellos están pendientes de la policía y cuando ven a una patrulla policial acercarse, entonces alguien grita, vengo, 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 vengo. Y cuando ellos gritan, vengo, vengo, es porque viene una patrulla policial y entonces dejan de hacer por un momento quizás lo que estaban haciendo, que puede ir en contra de la ley, y cuando la policía se va, entonces ellos vuelven a lo mismo. En estos días del toque de queda aquí en la ciudad de Cali, en la cuadra donde yo vivo, casi estos últimos fines de semana siempre hacen fiestas y hacen rumba, y sucede lo mismo. Mientras unos están bailando, hay dos que están en la esquina pendientes de cuándo viene la policía, y lo mismo, cuando ven que viene la policía, vengo, 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 entonces ellos dicen, bájalen al equipo, y le bajan al equipo de sonido, y cuando pasa la patrulla y ya se aleja, pues vuelven y le suben al sonido de su equipo. Y así sucesivamente, nuestra sociedad se ha convertido en lo que es hoy. Por eso, porque logramos reconocer que alguien con un uniforme quizás representa una autoridad, es una autoridad, pero a la sociedad hoy le cuesta someterse a esa autoridad. Y eso es exactamente, amados hermanos, lo que pasa en la iglesia hoy. Muchos reconocen el principio de autoridad, pero no se están sometiendo a él. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que el pueblo de Dios habla de autoridad, de una autoridad que dice tener. Pero la autoridad que Dios delega, amados hermanos, necesita sometimiento para que funcione. Voy a repetir eso. La autoridad que Dios delega a su pueblo, a su iglesia, a
cada uno de nosotros como sus hijos, esa autoridad que Dios delega necesita sometimiento para que funcione. Lo digo en otras palabras para que quede más claro. Yo puedo tener acceso, de hecho lo tengo, por estar en Cristo, a la autoridad que Dios me delega a mí. Pero si yo soy un hombre insujeto a mi autoridad superior, entonces yo no voy a poder ejercer la autoridad que Dios me ha delegado a mí. Voy a decirlo en otras palabras, me explico un poco mejor. Nosotros en Cristo tenemos acceso a una autoridad que Él delega a su iglesia. Pero si yo tengo problemas de sometimiento a esa misma autoridad delegada a otro, entonces la autoridad mía, amados hermanos, no va a funcionar. Yo no puedo pretender hacer uso de la autoridad de Dios cuando no estoy dispuesto a someterme a ella. En el cuerpo de Cristo, lamentablemente, tristemente, hay mucho problema con la cuestión del sometimiento a la autoridad. A la autoridad directa de Dios, que es cuando Dios dice en su palabra algo que debemos hacer y no lo hacemos, o a la autoridad delegada por Dios, que es esa persona que Dios puso sobre nosotros para guiarnos y no la atendemos. Pero aún así, sí que seguimos creyendo y seguimos deseando, por lo menos, que los demonios y el reino de las tinieblas estén sujetos a nosotros. Entonces aquí tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, dice el texto, segará. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo ahí es que nosotros no podemos esperar que algo o alguien se sujete a mí si yo no soy una persona sujeta a autoridad. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5, vamos a ese texto. Evangelio, según San Mateo, capítulo 8, versículo 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice así el texto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Dice el texto en el versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, dice el texto, sanará. Qué interesante es este texto, amados hermanos, aquí de la Escritura. Porque es un texto bastante interesante, amado hermano. El verso 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, dice el texto, y mi criado sanará. ¿Por qué este hombre estaba tan seguro que Jesús no tenía necesidad de ir a su casa y con solo dar la palabra su siervo iba a sanar? ¿Por qué ese hombre tenía esa seguridad tan plena en esa cuestión que estaba citando, que estaba pidiendo? Por una razón simple. Este hombre, amados hermanos, conocía y vivía perfectamente el principio de lo que era la autoridad. Este texto es muy interesante, iglesia, porque el centurión, y esto es importante, préstenme por favor mucha atención a lo que les voy a decir. Este texto es muy interesante porque el centurión no vino buscando salvación. Él no vino buscando convertirse en un discípulo de Jesús. Dice el texto que solo vino por un milagro. Pero este hombre no solo reconoció la autoridad que tenía Jesús para hacer milagros, el texto dice que se sometió a ella. Cuando encontramos eso, dice que lo llamó Señor. ¿Qué fue lo que pasó aquí, amados hermanos? El centurión utilizó el término Kyrios, que es Señor, y significa amo, significa dueño, entre otras cosas. Y ese término solo se utilizaba para hacer referencia al César, el cual era la autoridad superior de este soldado romano en esa época. Él lo utilizó, fue la misma expresión que él utilizó para referirse al Señor. Versículo 9. Dice el texto, porque yo también, dice aquí, porque yo también soy hombre, versículo 9. Porque yo también, dice el texto, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace.
Tengan en cuenta porque yo soy hombre bajo autoridad. Si alguno de ustedes que están viendo este video acostumbran subrayar su Biblia o marcarla, perdón, por favor en su Biblia subraye este punto, porque yo soy hombre bajo autoridad, dijo este centurión romano. Entonces, tengan en cuenta porque yo soy hombre bajo autoridad. Esto dice, en otras palabras, que este centurión romano no iba por allí haciendo lo que él quería. Él reconoce que es un soldado y que está sujeto a su autoridad. Por eso es que él mismo dice que sus soldados se sujetan a él. Él no tiene problemas de sujeción porque él la aplica. O sea, él había sembrado sometimiento a su autoridad superior y entonces él, en otras palabras, dice, yo cosecho sometimiento. Hay algo interesante y es que siempre tenemos que estar bajo un gobierno superior, en este caso es Dios, o un gobierno superior humano delegado por Dios, una autoridad delegada por Dios, para poder llevar adelante nuestro propio gobierno. Esta es una enseñanza, iglesia, que tenemos que aplicarla toda nuestra vida. El centurión, en otras palabras, trae un principio terrenal y lo lleva para aplicarlo en el reino de Dios. En otras palabras, el centurión entiende de superiores, de autoridad. La reconoce, la vive y la ha aplicado en su propia vida. Hermanos, Dios nos hizo libres para que nos sometamos a la autoridad de Dios y de las autoridades que Él ponga. Una cosa es adorar y otra cosa es sujetarme al que estoy adorando. No es lo mismo, Dios quiere una iglesia de adoradores que se sujeten a Dios. Ahora dice el versículo 10. Al oírlo Jesús, presten mucha atención aquí por favor, versículo 10. Al oírlo Jesús dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo Jesús allí. Iglesia, aquí vale la pena hacerse una pregunta. ¿Cuál era la fe de este hombre? ¿Era fe en Jesús como hijo de Dios? Realmente no lo creo. Su fe radicaba en la autoridad que él veía en Jesús para hacer un milagro. Era ese convencimiento que el centurión tenía sobre Jesús. Él había escuchado de los milagros y sanidades del maestro, ahora lo tenía enfrente y estaba seguro que su poder iba a sanar a su siervo. Esa fe maravilló a Jesús. Era un gentil depositando su confianza en un judío. Por eso dice Jesús que ni aún en medio de su pueblo había hallado esa fe. Luego dice en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, en Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El texto está haciendo referencia a los gentiles que posteriormente iban a creer en el evangelio de Cristo. Verso 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado, dice el texto, en aquella misma hora. Allí termina la historia. La escritura no dice que ese centurión se convirtió en discípulo de Jesús, fue por su milagro y simplemente lo recibió, como muchos en el tiempo de Jesús. Ahora, podemos decir esto. Jesús honró la fe de ese hombre, y es correcto decir eso. Pero si quiero ir más allá, también lo puedo hacer. Y si quiero ir más allá y quiero mirar esto de manera más profunda, entonces no solamente me quedaría en que Jesús honró la fe de este hombre, sino que Jesús también honró la autoridad que en ese hombre había. Alguien puede decir, pero ese hombre era un romano, y como romano estaba oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo Jesús va a honrar la autoridad de un hombre malo? ¿Has escuchado la frase, el que manda, manda, aunque mande mal? Esa frase es muy interesante. Porque hoy, dentro del cuerpo de Cristo, uno de los problemas que como iglesia tenemos, amados hermanos, es la falta de sometimiento. Nosotros como pastores luchamos mucho con la falta de sometimiento de algunas personas a la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros. Mucha gente dice, al único que yo me someto es a Dios, o el único pastor que yo tengo es Cristo. Dicen algunos, hablan algunos de esa manera.
desconociendo, amados hermanos, que Dios trabaja de varias maneras, pero voy a citarles dos. Dios actúa con su pueblo, a ver, ¿cómo lo explico? Dios actúa con su pueblo de varias maneras, pero voy a citarles dos. Una de ellas es la autoridad directa, que está estipulada o manifestada en su palabra. Cuando abres la escritura y encuentras que en la escritura, en la palabra de Dios, hallas que Dios te está diciendo algo directamente a través de su palabra, y es algo que tú no estás haciendo. Esa es, por decirlo de alguna manera, la autoridad directa de Dios, la cual en ocasiones nosotros como pueblo de Dios hemos resistido. Y también resistimos la autoridad delegada, que es cuando alguien con una autoridad delegada por Dios te dice algo o me dice algo a mí y simplemente nosotros no lo hacemos o no tomamos en cuenta eso y no vivimos de manera sujeta a nuestras autoridades superiores, pero sí hacemos alarde de la autoridad que tenemos en Dios. Y esperamos, repito, como lo dije ahorita, que los demonios y el reino de las tinieblas se sujeten a nosotros cuando nosotros tenemos problemas de sometimiento. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, en el verso 1 vamos a leer un texto muy importante. Pero antes quiero hacer énfasis, antes de pasar a este texto, a este soldado romano. Este soldado romano no vino a buscar salvación. Él no vino a preguntarle a Jesús qué se necesitaba. Él no le dijo, maestro, ¿qué necesito hacer para convertirme en un discípulo tuyo? Como otros se lo preguntaron a Jesús. Él simplemente vino por un milagro, y esto es importante entenderlo. Y es importante entenderlo porque Jesús, en la respuesta que Jesús le da al centurión romano, noten que la respuesta va enfocada solamente a lo que él vino, que fue a buscar un milagro, que es lo que Jesús le responde de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, creo que está claro, el centurión no vino buscando salvación. El centurión no vino tampoco a preguntar qué se necesitaba para convertirse en un discípulo de Cristo. Él vino buscando un milagro. Ahora, lo que maravilla a Jesús es el entendimiento que este soldado romano tenía de la autoridad. Tenía un claro conocimiento y la fe que este hombre tenía radicaba en la autoridad. ¿En cuál autoridad? Este hombre tenía fe, había puesto su fe, no en Jesús como hijo de Dios, sino en la autoridad que tenía Jesús para hacer un milagro que él necesitaba. Allí radicó su fe. Porque la historia, repito, no nos enseña que el soldado se convirtió en el mejor discípulo de Cristo, que fue nombrado apóstol o enviado por Cristo mismo a predicar el evangelio. Pues, él vino por un milagro, puso su fe en la autoridad que Jesús tenía para operar milagros, recibió su milagro y se fue. Ahora, eso lo maravilló a Jesús. ¿Qué fue lo que maravilló a Jesús? La fe que ese hombre puso en la autoridad que Jesús tenía para hacer milagros. Y eso es muy importante, amados hermanos, entenderlo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1 al 11. Vamos a ese texto. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer y dice así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y ahora presten atención a esto. Verso 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta.
Entonces le dijo Pilato aquí, preste atención aquí. Entonces, dice el texto, le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Noten esto. Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, este verso 11 es poderosamente revelador. Y es poderosamente revelador porque Jesús no le refuta, no le contradice la autoridad a Pilato. Pilato tenía esa autoridad. Era un hombre malo con autoridad. Ahora, Jesús reconoce esa autoridad y le dice en otras palabras que esa autoridad que él tiene se la había dado Jesús mismo y que ahora está dispuesto a sujetarse a él. Qué maravilloso es esto. Estamos hablando de que Dios mismo le había dado, le había permitido esa autoridad a Pilato y ahora es Dios quien se va a sujetar a la autoridad que le había delegado a Pilato. Jesús nunca le refuta la autoridad a Pilato. Pilato le dice, ¿no sabes quién soy yo? Y Jesús no le dice, ¿y tú, Pilato, no sabes quién soy yo? Tampoco no sabes que el que tienes enfrente es Dios, es quien te dio a ti esa autoridad. No, qué impresionante es esta respuesta. Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, Jesús no le refutó la autoridad a Pilato. Jesús le reconoció su autoridad. Y Jesús le dice, en otras palabras, Pilato, la autoridad que tú tienes, te la di yo, te llegó de arriba. Cuando le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces Jesús le dice a Pilato, tú tienes autoridad sobre mí, es correcto, tú tienes la autoridad de crucificarme o de soltarme. Pero esa autoridad, Pilato, no te la dio un hombre, esa autoridad vino de arriba. Qué maravilloso es esto. Entienden esto, amados hermanos. La máxima autoridad sujetándose a su propia autoridad delegada. ¿Entienden ahora, iglesia, que el sometimiento es la clave de la autoridad? Interesante. Alguien dirá, pero ¿cómo es que Dios, cómo vemos en este texto al propio Dios sometiéndose a una autoridad de un hombre? Es que es impresionante. Es eso, Dios sometiéndose a la autoridad que tiene un hombre, pero es que esa autoridad que tenía Pilato, que era un hombre, que era un humano, una criatura hecha por Dios, esa autoridad se la había delegado Dios mismo. Pues esto es algo maravilloso y tiene una enseñanza poderosa, amados hermanos, para nuestras vidas. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, vamos a ese texto. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, dice el texto lo siguiente. Haya pues en vosotros, vamos a leer esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a leerlo, por favor, todos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, se despojó de su, ¿cómo decirlo? De su figura divina. No puedo decir se despojó de su persona porque él siguió siendo Dios, pero sí de su figura divina. Entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí está más claro. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. ¿Cuándo se humilló? Cuando él se sometió a esa autoridad, haciéndose obediente hasta la muerte, dice el texto, y muerte de cruz, versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, dice el texto, y debajo de la tierra. Qué interesante esto. Noten el verso 7 y 8 y entiendan por favor ese por lo cual del verso 9. En otras palabras, lo que el texto dice es, así como Jesús siendo hombre se sometió a la autoridad, recibió también el poder de ser exaltado hasta lo sumo, porque no hay autoridad por encima de él.
Amados hermanos, el sometimiento es la clave de toda autoridad. Si queremos que la autoridad que el Señor nos delegó a nosotros sea una autoridad operable, que funcione, que se manifieste en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser sometidos a esa misma autoridad de la cual en ocasiones hacemos alarde, amados hermanos. Yo creo que no es correcto que un ser humano, que una persona, que una criatura hecha por Dios, que un hijo de Dios, tenga un pensamiento como que yo no me sujeto a nadie, solamente a Dios. Creo que es un pensamiento contrario a la escritura y me atrevería a decir que aún es un pensamiento satánico, porque Dios ha delegado autoridades. De hecho, la autoridad de nuestro gobierno, aunque sea un mal gobierno, es una autoridad a la cual nos tenemos que someter porque es una autoridad que fue delegada por Dios. Cuando estamos hablando de una autoridad espiritual, como un pastor, como un ministro, como un líder en la iglesia de Dios, también tenemos que someternos a esa autoridad y tenemos que respetar a esa autoridad si es que nosotros queremos que nuestra autoridad también sea respetada aún por el reino de las tinieblas. En esas ocasiones donde nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad sobre el reino de las tinieblas que está operando todos los días en contra de cada uno de nosotros. Qué maravillosa enseñanza esta de Jesús con Pilato. Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a someterse a la autoridad que tenía un ser humano como Pilato, un hombre malo como Pilato, un hombre que estaba ejerciendo yugo, esclavitud sobre el pueblo, sobre el mismo pueblo de Dios. Entonces, esto es maravilloso. Tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuese dada de arriba. Jesús nunca le refutó la autoridad a Pilato. Nunca le dijo algo así como: Pilato, y tú no sabes quién soy yo, y tú no sabes quién tienes enfrente. Yo soy Dios, fui yo quien te dio esa autoridad. No, él simplemente le dijo: tú, Pilato, no tendrías la autoridad que tienes sobre mí si esa autoridad no te hubiese sido dada de arriba. Y eso es vital que cada uno de nosotros, amados hermanos, lo podamos entender y lo podamos aplicar a nuestras vidas. El principio de la autoridad, la clave de la autoridad es el sometimiento. Entonces, para que nosotros podamos hacer uso o darle uso a la autoridad que tenemos en Cristo, nosotros también tenemos que ser hombres y mujeres sujetos a la autoridad directa de Dios o a la autoridad delegada por Dios. Y creo que eso es un problema que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, es un problema que hemos venido teniendo y tenemos todavía y que tenemos que seguir luchando con eso, amados hermanos, y creo que es un desafío para cada uno de nosotros el sometimiento, porque como lo dije al principio, el sometimiento va más allá de una simple obediencia. A veces Dios nos pide que hagamos algo que nosotros no entendemos por qué nos lo pide, o a veces nos pide hacer algo en lo cual no estamos de acuerdo. Y ahí es donde aplica el sometimiento. Ser hombres y mujeres sometidos a Dios es obedecer, es hacer lo que Él nos mande hacer, aunque no lo entendamos y aunque no estemos de acuerdo con eso que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Tomen lo bueno, hagan a un lado lo malo y tomen lo bueno que pueden tomar de este mensaje y aplíquenlo, amados hermanos, a sus vidas y espero en el nombre del Señor que este mensaje pueda dar fruto en cada uno de nosotros, porque con esa intención es que el Señor nos habla a través de su palabra para que podamos crecer espiritualmente, para que esos argumentos humanos que finalmente se convierten en un estorbo para crecer espiritualmente se puedan derribar. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, sigamos siendo libres a través de la palabra de Dios, a través de la verdad que es Cristo. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Espero hayan entendido el mensaje. Si de pronto hay una pregunta, por favor, déjenmela ahí en la barra de los comentarios. Hagan su comentario, por favor, sobre este tema, qué les pareció. Y si de pronto les gustaría que tocásemos un tema, por favor, también háganmelo saber en la barra de comentarios. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos y hasta una próxima oportunidad.